Ok, ahora vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, ¿no? Sí, a veces pues omitimos la palabra diferenciales, ¿verdad? Porque pues ya está muy largo. Entonces, pues son las del siguiente tipo. O sea, es una AN de X por la derivada enésima de X, de Y, perdón, sobre X. Y así, ¿no? AN-1 evaluado en X, derivada n menos unésima de Y, evaluada en X, en Y respecto de X, y así sucesivamente hasta A1 de X, derivada de Y respecto de X, más A0 de X por Y. O sea, pues es básicamente lo que ya teníamos, nada más que aquí pues ya tenemos derivadas de cualquier orden, ¿no? Y eso pues va a ser igual a una g de x, ¿no? O sea, son algo de este tipo. Si nos fijamos bien, pues son como si fueran polinomios, nada más que en lugar de elevar la y a una determinada potencia, le sacamos derivadas una cierta cantidad de veces. Ok, pues son de ese tipo y pues normalmente están sujetas a condiciones iniciales. Y ya cuando están sujetas a condiciones iniciales, pues se llaman problemas de valores iniciales. Y pues estos valores iniciales usualmente los ponemos así. Como que la función evaluada en un número, pues me da un cierto número. Pero bueno, si ya estamos en un orden más grande, pues vamos a considerar las derivadas iguales a ciertos números. La primera derivada, etcétera, hasta la derivada n-1 de en x0 pues va a ser igual a un número, ¿no? y n-1. Entonces, bueno, pues hay un teorema que dice que siempre va a existir una solución, ¿no? Siempre existe una solución. Existe una solución única. Única para la ecuación sujeta a los valores iniciales. Pues básicamente sí, todas estas funciones que aparecen aquí son continuas, desde A0 hasta AN, y g de x son continuas, que bueno, en los ejercicios que vamos a hacer pues va a ser el caso, ¿no? Normalmente. Entonces pues ¿qué más hay que ver? Pues bueno, pues existe, pero pues bueno, este teorema no lo vamos a probar, solo nos dice que existe. Pero lo que nos interesa no tanto es que exista, sino encontrar la solución, ¿verdad? Y bueno, pues para ir avanzando, primero hay que determinar hay que decir cuáles son homogéneas y cuáles son homogéneas, ¿no? Y pues es básicamente si g de x es la función 0, la ecuación es homogénea. En otro caso, es no homogénea. Ok, entonces para estudiar estas derivadas conviene introducir lo que son los operadores lineales.
Entonces, operadores lineales. Entonces, básicamente va a ser que en vez de escribir dy sobre dx, escribimos d aplicado a y, o d por y, pues. ¿Sí? En lugar de escribir esto d sobre dx, pues escribimos la d mayúscula y. Y así, por ejemplo, la derivada segunda de y respecto de x, pues es la derivada de la derivada de y respecto de x. Entonces, pues es d aplicado a dy. Y podemos pensar como que multiplicamos d por d y es d cuadrada y. Entonces, la ecuación diferencial, y bueno, en general, pues la derivada enésima, pues lo representamos como d a la n de y, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial de acá arriba, entonces, la ecuación diferencial la escribimos con operadores, pues de la siguiente manera, ¿no? Es un an de x por d a la n de y más a n menos 1 de x d a la n menos 1 y. Entonces voy aquí, etcétera, hasta a1 de x de y más a0 de x y igual a g de x. Y bueno, pues esto de aquí, pues podemos pensarle como que aplicamos una L a Y. O sea, porque esto, pues, o sea, ya como está así, pues es como si fuera un polinomio, algo así, ¿no? Me dice que al agarro la Y, ¿no? La multiplico por a0 de x. La multiplico por d, por a1 de x, por d a la n menos 1, n menos 1, por d a la n a n, y sumo todo eso. Todo eso se lo hago a la y. Eso podemos pensarlo como que le aplicamos L a y de x, ¿no? Algo así. O sea, esto lo pensamos como que le aplicamos L a y evaluado en x. ¿Ok? Donde L pues es a n de x de a la n, etcétera, a1 de x d más a0 de x. ¿Ok? Y así, bueno, como las derivadas, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y los componentes escalares los puedo sacar de las derivadas, podemos pensar en lo siguiente. O sea, sucede que si le aplico a este operador L, ¿verdad? A eso se le llama operador. Algo así, un alfa por f de x más un beta por g de x. Entonces, como son puras derivadas, pues esto lo puedo abrir y sacar los escalares. Lo puedo poner así como L de alfa L de f de x más beta L g de x. Ok, bueno, más o menos así. Y bueno, pues, bueno, ¿para qué nos va a servir esto?
O sea, ahorita lo que vamos a hacer, bueno, es desarrollamos digamos, esta otra notación para las ecuaciones diferenciales y vamos a utilizarla para ver qué estructura deben tener las soluciones. Porque así como está, pues se ve como súper complicadísimo, ¿no? De encontrarla, de encontrar soluciones. Lo que queremos es encontrar todas las soluciones, pero para ello vamos a primero a ver qué estructura tienen. Ok, para eso pues vamos a ver lo que es el principio de superposición. Que bueno, sucede que pasa esto, ¿verdad? Entonces, si tenemos una ecuación, lineal homogénea. Lo vamos a representar ahora así, como L de Y igual a 0, ¿verdad? Porque la G de X es igual a 0. Y F de X y G de X son soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar más soluciones? Es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, C1, bueno, creo que le escogí mal los nombres, más bien sería Y1 y Y2. Y1 y Y2 de X son soluciones. Entonces C1, Y1 más C2, Y2 cumplen, que pues van a cumplir lo siguiente. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si trato de poner esta nueva función, así. Entonces, como dijimos acá, pues se abren sumas y se sacan los escalares. Entonces queda así. El C1L de Y1 de X más C2L de Y2 de X. Pero pues ambas son soluciones. Quiere decir que L evaluado en Y1 de X me da 0. Y que L evaluado en Y2 pues me da 0 porque esta es la ecuación. Y pues 0 por C1 más 0 por C2 pues da 0. Así que pues tenemos el siguiente teorema. Que entonces C1 Y1 más C2 Y2 es también una solución de la ecuación. Entonces, pero bueno, lo queremos poner más general. Tenemos el teorema siguiente, ¿no? Que si Y1, Y2, etcétera, hasta una Y, K, son soluciones de la ecuación homogénea L de Y igual a 0. O sea, todo esto que puse acá, pero igual a 0. Entonces, C1, Y1 más C2, Y2, etcétera, más CK, YK. O sea, si las multiplico por unas ciertas constantes y luego las sumo, pues me da automáticamente otra solución, donde las Cs son constantes
es otra solución de la ecuación. O sea, básicamente lo que nos dice este teorema, que se le llama principio de superposición, es que si ya tengo varias soluciones, puedo encontrar muy fácilmente otra solución, pues multiplicando por constantes estas soluciones y luego sumándolas. A esto se le llama combinación lineal, como sabemos de álgebra lineal. Entonces, bueno, a eso de aquí, eso se llama combinación lineal. O sea que si hemos encontrado algunas soluciones, si hacemos cualquier combinación lineal de esas soluciones, encontramos otra solución de la ecuación. Es lo que nos está diciendo. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que las soluciones de las ecuaciones diferenciales van a ser como vectores, ¿verdad? Bueno, aquí dibujo por aquí algunos vectores, ¿no? V1 y V2. O sea, las soluciones de las ecuaciones diferenciales se van a poder pensar así, como si fueran flechitas, en cierto sentido, ¿verdad? Y entonces vamos a poder extrapolar varios conceptos del álgebra lineal a las ecuaciones diferenciales. Uno de ellos pues es este de combinación lineal, ¿verdad? Si consideramos todas las combinaciones lineales de estos vectores, ¿verdad? Que aquí pinté como flechitas, pues lo que nos dan pues es un plano, ¿verdad? El plano que generan. Acá pues todas las combinaciones lineales pues van a ser las soluciones, el espacio vectorial de las soluciones de la ecuación diferencial. Y bueno, pues tenemos los conceptos de independencia lineal, que son tal cual calcados del álgebra lineal, ¿no? Entonces, F1, F2, nomás la única diferencia es que en vez de ser flechitas como aquí, son funciones. Es como un poquito más abstracto que las flechitas de acá, ¿no? Entonces F1, F2 hasta Fn son linealmente independientes. O bueno, linealmente dependientes. Si existen constantes no todas cero, tales que, ¿cuáles constantes? Pues la C1, C2 hasta CK, ¿no? Tales que C1, F1 de X más C2, F2 de X, etcétera, hasta C n Fn de X sea igual a 0. O sea, si logro encontrar algunas constantes que no sean todas 0 y tal que esta cuenta me da 0, pues son linealmente dependientes. Una calca tal cual del álgebra lineal, ¿no? En caso contrario, se llaman linealmente independientes. Ok, bueno, ¿y cómo vamos a ver si son linealmente independientes o no? Así tal cual, pues como que no aparece, no se ve por dónde ver si unas funciones son linealmente independientes o no.
Y bueno, últimamente, ¿para qué queremos ver si son linealmente independientes, no? Debería ser la primera pregunta. Y pues la respuesta es básicamente la misma que en álgebra lineal. En álgebra lineal, pues queríamos encontrar vectores linealmente independientes para tener la menor cantidad posible de vectores que me generaran todo el plano, en este caso, ¿no? O todo el subespacio. Nos queríamos la menor cantidad de vectores que me generaran el subespacio vectorial. Acá pues va a ser lo mismo, queremos la menor cantidad de funciones posible que me generen el espacio vectorial de las soluciones de la ecuación homogénea. Quiero la menor cantidad de funciones, tales que de ahí puedo generar todas las demás. Para eso pues voy a requerir que sean linealmente independientes, tal como acá requería que fueran linealmente independientes los vectores. Y bueno, ¿cómo le hacíamos acá? A lo mejor debería poner aquí una rayita, porque pues es como paralelismo, pero digamos que esto es aparte de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sabía si eran linealmente independientes tres vectores, por ejemplo? Me faltó ponerle las flechitas. Bueno, ¿cómo veía si eran linealmente independientes? Linealmente independientes. ¿Cómo veía eso? Pues lo que hacíamos era poner las coordenadas, coordenada X, la Y y la Z del primer vector así, luego ponía las del segundo y luego ponía las del tercero, ¿no? Y los ponía así en una matriz y calculaba el determinante, y ese determinante tenía que ser distinto de cero. Esa era una manera en la que podíamos ver que tres flechitas así eran linealmente independientes, poniéndolas en un determinante y ver que ese determinante daba distinto de cero. Acá lo que vamos a hacer con las funciones es algo pues muy similar, pero así de momento pues parece que no es tanto, bueno, no es tan similar o no se ve cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues a un tipo llamado Wronski se le ocurrió cómo hacer esto con las funciones. Pues ahora lo conocemos así, ¿no? Como el teorema de Wronski. Estoy escribiendo bien feo su nombre. Se debe estar revolcando en su tumba, pero bueno. Entonces es, bueno, el teorema de Wronski. Y pues me dice lo siguiente, ¿no? Las funciones f1, f2, etcétera, hasta fn, son linealmente independientes sí y solo si el siguiente determinante pues es distinto de cero. ¿Cómo vamos a acomodar las funciones en un determinante como lo hicimos acá? Pues lo primero suena que lo vamos a poner así, ¿no? f1, f2, etcétera, hasta un fn, y esto pues va a ser distinto de cero. Pero pues ¿qué otros términos le vamos a poner ahí? Como que parece que no hay de dónde agarrar. Y pues fue ahí que a este señor se le ocurrió pues las derivadas. f1', etcétera, hasta f1 a la n-1, hasta la derivada n-unésima, para completar la matriz cuadrada, ¿verdad? Que es donde podemos calcular determinantes. Y así con todas las funciones. Ahí, hasta la fn, ¿verdad?
Está Fn derivada n menos 1. Entonces, bueno, a ese señor se le ocurrió ponerles así, calcular este determinante y que fueran distintos de 0. Pero bueno, no solo se le ocurrió, lo probó, ¿no? Igual uno puede decir lo que sea, pero el chiste es probarlo, ¿no? Nosotros no lo vamos a probar, solo lo vamos a citar, lo vamos a usar, ¿no? Y bueno, y entonces este determinante se le llama Wronskiano de F1, F2 hasta Fn. Entonces entonces A le ponemos así, W, porque Wronskiano empieza con W. Hasta f de n igual al determinante ese que pusimos ahí. Fn, F1', F2', Fn', hasta Fn, n menos 1, F1, F1, F2 a la n menos 1, hasta Fn a la n menos 1. A ese determinante se le llama Wronskiano de las funciones F1, F2 hasta Fn. Ok, entonces pues en el siguiente video vamos a ver ejemplos, ¿no? Haciendo wronskianos y a seguir con la teoría de las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Ese teorema de Wronski pues nos va a servir para encontrar justamente las funciones que me van a generar todas las demás soluciones de la ecuación homogénea. Ahorita en una primera instancia vamos a solucionar las homogéneas y ya después las no homogéneas, lo más difícil, ¿no? Pero bueno, por lo mientras esto ya sería todo. Muchas gracias.